Hola, hoy día vamos a hablar sobre educación pública, gratuita, laica, sobre la discusión que hay sobre la reforma educacional en Chile. Y vamos a hacerlo con Carlos Moya. Carlos es profesor, es doctor en psicopedagogía en la Universidad de Lovaina, es también coordinador de la cátedra del doctorado latinoamericano del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales y rector, por lo tanto, también de ILAES Posgrado. Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Didáctica Universitaria. Bueno, y además tiene una larga trayectoria de lucha por la educación pública, y por eso queremos con él conversar más profundamente sobre este debate que hoy día cruza la sociedad chilena. ¿Cómo estás, Carlos? Y para echarle a la pregunta y a conversar, estamos en medio de un debate sobre la reforma educacional. ¿Hay tal reforma educacional? ¿Está en curso una reforma educacional? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus ejes y los temas que atraviesan la discusión nacional de la reforma educacional? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Esteban, por invitarme a este espacio de diálogo social, que cada vez más gente mira por los medios de internet, etc. En efecto, tenemos el país completamente abocado a una discusión sobre reforma educacional, y tenemos una cantidad de foros, de personas que intervienen, y yo diría que la característica principal de quienes animan el debate, incluye a los que dirigen esto, es que reúne a una cantidad importante de gente analfabeta sobre el tema de educación, lo que hace al final es empeorar. Y te lo voy a... ¿Por qué? Te lo voy a justificar a partir de un par de razones. En verdad, esta reforma, que nosotros escuchamos sobre ella todos los días, es una reforma que se inspira y que parte en el año 1982, en plena dictadura. Es parte del proceso de reestructuración del Estado chileno, del Estado educacional chileno, cuya medida principal consistió en quitarle al Ministerio de Educación la potestad de los establecimientos educacionales y entregárselo entonces a la custodia de los municipios. Los municipios se transformaron en un gran estacionamiento de la educación pública, porque originalmente, cuando la euforia pinochetista se abalanzó sobre el sistema educacional, inspirado en la política neoliberal de los Chicago Boys, cuya intención era reducir el tamaño del Estado, hubo quienes, desde el propio pinochetismo, pensaron que lo lógico era entregar estos colegios a la gestión de cooperativas o de comunidades de los propios profesores. Cuando la derecha conservadora que sustentaba la dictadura se dio cuenta que esa era una forma de gestión social inaceptable para el modelo de reducción del Estado, crearon esto que fue la educación municipal. Y esa reforma, que parte en 1982, tiene un segundo correlato, que es comenzar a privatizar establecimientos o a autorizar la apertura de establecimientos donde señores que se hacían llamar sostenedores, que van a ser llamados sostenedores, comienzan a administrar con un presupuesto inferior al de los colegios públicos, comienzan a operar establecimientos educacionales. Con subvenciones. Esa subvención que reciben ellos, ese dinero que reciben del Estado, era menor a la cantidad que recibían los colegios públicos, que ya estaban en manos de los municipios. O sea, esos señores sostenedores tenían que hacer funcionar esos colegios, ¿no? Y solo se podía hacer reduciendo el sueldo de los profesores, reduciendo los costos. Posteriormente, a años posteriores, hay una inspiración divina que nace de la concertación, que es ampliar el financiamiento de esos colegios, y entonces sale el famoso sistema del copago. Pero ¿por qué uno podría decir que no hay reforma educacional? Porque desde el año 82 hasta el año 2014, cada año, los distintos gobiernos de la concertación han venido planteando, han venido relanzando un plan y un proyecto de reforma. Entonces, no puede ser reforma algo que se ha mantenido más o menos inmutable en los últimos 32 años. Una reforma es como la del 68, en que los demócratas cristianos encuentran un sistema escolar que necesitaba ser
modernizados, actualizados, e introducen reformas curriculares en el sistema de enseñanza, en la organización de las distintas cohortes del sistema escolar. Ahí hay una reforma, ahí hay una mutación. Reforma en la que intenta hacer el gobierno popular, generando un sistema, Escuela Nacional Unificada, un sistema educacional que se conoce como Escuela Nacional Unificada, que es retomar las reformas que los sindicatos de maestros habían iniciado en 1927 y que la dictadura de Ibáñez había hecho fracasar. La reforma demócrata cristiana introduce modificaciones en lo que nosotros llamamos a nivel curricular. Cambia el sentido de organización de los programas, del régimen de estudio, y modifica las maneras y enfoque cómo debe planificarse el trabajo en la educación. El gobierno popular intentó otra medida que era unificar la educación técnico-profesional con la científico-humanista, que los colegios eran coeducacionales, o sea, que hubieran niños y niñas en un mismo colegio, y que los colegios fueran integrados, es decir, unificados, que se partiera de pre-kinder hasta cuarto medio o hasta sexto humanidades. Esas fueron reformas porque significaron quiebre con los modelos anteriores. Nosotros lo que tenemos ahora es una caricatura, es un simulacro, es una reforma travestida que año a año o gobierno a gobierno se encargan de maquillarla de nuevo y de presentarla como que fuera un producto nuevo. Pero la reforma que tenemos hoy día sobre la mesa no es ni más ni menos la misma reforma que tenemos y soportamos desde 1982. Pero cuando se habla, finalmente lo que ha aprobado, o sea, tenemos un Congreso, un Parlamento que es binominal y que por lo tanto el debate que hemos tenido a nivel nacional está reducido solo entre el Ejecutivo, ¿no? Los parlamentarios y los poderes fácticos, porque el resto no hemos podido debatir, no hay espacio de participación real. Sin embargo, yo creo que hay un elemento, cuando se habla de una educación pública gratuita, ¿no? De terminar con el copago, de terminar con la selección y con el lucro, ¿es la línea correcta? ¿Es una dirección correcta ese debate? Porque eso es bastante más de lo que teníamos. Es cierto que el gobierno, incluyendo el gobierno anterior, el primero de la propia presidenta Bachelet, hizo un acuerdo con la derecha, con la LEG, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre el momento y sobre el objetivo de la discusión de la educación pública hacia la gratuidad y hacia el término del copago, el fin del lucro? ¿Son esos los elementos centrales? ¿Va para allá? Hay tres cosas que yo identifico en la pregunta que tú me haces. La primera tiene que ver a quién concierne la reforma, qué nace la reforma. Nosotros tenemos un sistema elitista, un sistema oligárquico, que pequeñas minorías deciden lo que se tiene que hacer. En segundo lugar, la reforma y este deseo de cambio radical, que es el que sustentan los estudiantes, los maestros, los padres de familia, se sustenta en que ya no es posible seguir tolerando un sistema educacional y universitario que consagra la injusticia, la discriminación y la desigualdad social. El sistema educacional y el sistema universitario solo favorecen la reproducción de las clases sociales y de la dominación de los poderosos. Los que se titulan en las universidades, el porcentaje mayor corresponde a jóvenes que provienen de las familias adineradas. Estadísticamente es muy bajo el porcentaje de jóvenes que provienen de familias obreras, que pueden efectivamente, ya es bajo el número de ellos que entran a la universidad, la sobrevivencia en la universidad. Es más bajo los que salen, los que logran es muchísimo más bajo. Es decir, tenemos una proporcionalidad que de cada 10 jóvenes que egresan o que se titulan, 8 corresponden a familias adineradas y 2 a clases medias o de origen popular. Es decir, en el camino fueron quedando la mayoría de estos jóvenes. Ahora, cuando hablamos de una reforma oligárquica es porque es parte de una cultura instalada por la dictadura. Es decir, aquí la reforma concierne a los que toman decisiones. Y los que toman decisiones son efectivamente los partidos civiles pinochetistas como la UDI y Renovación Nacional, que tienen harto intereses importantes en el negocio de la educación. Incluyendo la democracia cristiana, también, por supuesto. Y ponen al Parlamento entonces como el escenario para este debate. A diferencia de las otras reformas que en otra época, las reformas educacionales, sobre todo,
concernían a maestros, a estudiantes, a agrupaciones sociales, de manera de que el pueblo participaba de una manera mucho más directa. Hoy día no hay maestros en esta reforma. Los maestros son completamente ignorados. Los maestros son basureados día a día. Los profesores, cualquiera se limpia la boca, cualquiera insulta, cualquiera ofende a los maestros. Y además desde un concepto de la calidad, que es un concepto que no pertenece a la educación, que es un concepto que es de la economía, que es de la productividad y que es de la gestión de los negocios. El tercer elemento, efectivamente, que el tema del copago, que significa que además de la plata que reciben del Estado, los padres son llevados en una educación de mercado a cofinanciar la educación, ha servido para aumentar el rango de lucro y el rango de utilidad de los sostenedores. La mayoría de los sostenedores privados no son educadores, son empresarios. Ahí hay una lista de sostenedores que tienen 14.000, 12.000, 8.000, 10.000 estudiantes bajo el sistema de subvención, porque para ellos es de alta rentabilidad. Nosotros tenemos estadísticas de colegios subvencionados que hablan de una gran rotación de profesores en los colegios subvencionados, ¿no? Ahora, lo que sucede es que en el funcionamiento interno se han instalado otro tipo de mecanismos que hace aparecer que los colegios subvencionados, los particulares pagados, tendrían ventajas pedagógicas, que la formación que los estudiantes recibirían sería mejor. Pero la verdad, no es así, no es así, ¿no? Lo que pasa es que las condiciones de funcionamiento escolar son distintas. Entonces, claro que el problema del lucro es central, ¿no? Claro que el tema del copago es central. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, que la Iglesia reacciona contra esta medida. Y eso es así. ¿Qué intereses tiene la Iglesia Católica? La Iglesia es el principal imperio, la Iglesia es el principal beneficiado de la transición postdictadura. La Iglesia financia una legión de colegios, ¿no? Que pertenecen a las distintas congregaciones y que a través de este sistema que favorece el lucro, que favorece la producción de excedentes en la administración educativa, y la reducción de la desigualdad en todo sentido. Significa, claro, significa el traspaso de recursos. Entonces, cualquier cosa que afecte el modo de financiamiento actual, que es además la base que le da sustentabilidad a todo el sistema educacional, atenta contra los intereses de los negocios y contra los intereses de estas grandes corporaciones que se benefician. A nivel universitario, las universidades privadas gastan más de 40.000 millones de pesos en publicidad, por ejemplo, en promoción, en vender ideas falsas respecto al perfil académico o al perfil institucional. Ese dinero podría ser destinado a becas, ese dinero podría ser destinado a mejorar los sueldos de los académicos o a programas de investigación. Pero evidentemente este es un mercado que funciona con la misma lógica del negocio, que es vender ideas y vender conceptos, que la gente consuma ideas y conceptos de educación y no que reciba procesos de formación. Entonces, a mí me parece que el plan del gobierno actual, siendo yo partidario... ¿Partió bien? ¿Puso los énfasis donde tenía o no? Mira, la propuesta inicial, que al comienzo no se entendía claramente sus prioridades, pero ¿cuál es tu evaluación? Yo quisiera sintetizar en una frase. Creo que el gobierno y en particular el ministro de Educación, que es un analfabeto en esto, que es un gestor de fondos internacionales, que es un funcionario del Banco Mundial, que fue ministro de Hacienda, es decir, se creó la fantasía de ser un hombre muy poderoso por manejar la chauchera del país. No tiene idea de lo que está haciendo, porque... ¿Por qué? ¿Cuáles son Durante el proceso de reforma de la concertación hasta ahora, tuvo dos momentos importantes. El primero, que fue desde el inicio del gobierno de Elwin, en que había un intento serio de generar la recuperación de la educación de los más pobres. Hay programas que se hicieron que fueron muy adecuados, como el plan de las 900 escuelas, etc., que se trataba de tomar aquellos colegios con mayor número de fracaso escolar,
con un mayor deterioro económico, y hacer una política de intervención que la sustentara y apoyara las actividades. Es decir, hubo un intento bastante limitado. En Chile hay sobre los 11.000 colegios, ¿no? Esto fue cerca del 10% de los establecimientos. Un intento por compensar las grandes desigualdades y las grandes diferencias que eran heredadas de este modelo educacional pinochetista. Posteriormente, sobre todo a partir de los años 2006, 2010, el gobierno de Lagos, el énfasis se pone en la gestión, ¿no? Y las políticas educacionales se orientan a instalar buenos gestores. Y la mayor parte del dinero que invierte en formación y en capacitación tiene que ver con formar con gestores educacionales. Y eso es traspasar a la educación una serie de principios de la administración empresarial de la educación. Entonces hoy día estamos absolutamente llenos de conceptos que tienen que ver con la administración de negocios. Y no una concepción educacional. Pero el gran déficit, claro, el gran déficit, que fue lo que discutimos con la CUT en el año 2002, es que lo que aquí había que hacer una reforma pedagógica. Yo sostenía y sostengo que la reforma efectivamente en muchos momentos ha llegado a la escuela, ha llegado al patio de la escuela, es una cosa que vengo diciendo hace muchos años, pero esta reforma nunca ha entrado a la sala de clase. ¿Y cómo se podría entrar a la sala de clase? La única forma que esta reforma entre a la sala de clase tiene que ser de la mano de los profesores. Y por lo tanto debe orientarse a transferir a la escuela aquellos avances y aquellos adelantos que la investigación pedagógica, la investigación educativa aporta a la realidad de la escuela. Y eso solo puede ser de la mano de los profesores. En este modelo los profesores son simples operarios, como Chaplin en la película Tiempo Moderno, son considerados funcionarios que están allí para aplicar planes y medidas de tecnócratas que desde el ministerio o desde otras instancias intentan imponer sobre la realidad de la escuela. Es decir, la escuela no puede cambiar sin la participación de los propios actores, los estudiantes, los profesores, las comunidades. Por ejemplo, una medida pedida a grito hace 20 años ha sido la necesidad de que se constituyan comunidades escolares capaces de elegir a sus directores, que las propias escuelas se hagan cargo de su administración y que el eje principal sea, ¿no es cierto?, la conducción de proyectos educativos diversificados que correspondan a la realidad de esas poblaciones escolares, que correspondan a la realidad de los entornos de esas escuelas y que correspondan a las necesidades regionales o las necesidades particulares en que esas comunidades educativas se instalan. Por el contrario, aquí durante más de 20 años se mantuvo a los mismos directores que venían del pinochetismo, que fueron nombrados directores por su lealtad con la derecha conservadora o que fueron nombrados directores por su lealtad o por haber pasado la prueba de antecedentes de la policía política o la policía secreta. Entonces, hubo ministros socialistas incluso que los gobiernos de la concertación aprobaron sistemas de evaluación internos que han significado grandes desastres pedagógicos. La aprobación del CIMSE, que es el sistema de medición de la calidad de la educación, ha hecho que instale un sistema de evaluación cuyo objetivo ha sido medir las distintas capacidades alcanzadas por los estudiantes y su rendimiento en las distintas asignaturas que se miden. Un sistema de evaluación, Esteban, al interior del sistema escolar tiene como propósito producir información para autorregular y para adoptar medidas de corrección que permitan la conducción. La evaluación en educación, sobre todo en gestión educacional, se ocupa esencialmente como un insumo para adoptar decisiones, corregir decisiones. Tú pones un plan en acción, tú lo vas acompañando, evalúas los desempeños y tú vas introduciendo reformas. El CIMSE se ha transformado primero en una prueba unificadora, ¿no?, en la misma que se hace desde Arica hasta Puerto William, ¿no? Se hace lo mismo en colegios pobres que en colegios ricos. Y el nivel en que la prueba se desarrolla es un nivel que curricularmente no corresponde a la realidad de los colegios pobres. Es decir, se crea la falsa ilusión que en educación
que igual que en el atletismo, todos llegamos al punto de partida y estamos en igualdad de condiciones. Solo se puede medir y solo se puede comparar aquello que es comparable, aquello que puede ser comparable. No puede ser comparable en un colegio municipal, donde las condiciones de enseñanza y de trabajo pedagógico, por ejemplo, generan un desarrollo de la implementación de plan y programa absolutamente diverso a otros colegios que organizan y planifican sus actividades lectivas de una manera distinta. O sea que aquí se trataría de no de aplanar la cancha, como dicen de la nueva mayoría, la derecha, particularmente la nueva mayoría, sino que de cambiar la cancha. Bueno, en tu opinión, ¿cómo se cambiaría una cancha? Cuando digo en el sentido más de fondo. Así es, ¿A dónde apuntarías tú? ¿Cuáles son los ejes de este cambio? Primero, esta reforma que en principio todos apoyamos, porque el sentido ético, el sentido estético, ¿no? Obliga a que nosotros asumamos una política activa, no pasiva respecto a la desigualdad educativa. Supone que nosotros primero nos vamos a ocupar de aquel segmento de la educación que está mucho más deteriorado, aquel segmento donde se produce mayor desigualdad, aquel segmento donde hay una mayor cantidad de carencias, ¿no? Para intentar efectivamente recuperarlo. Es decir, la recuperación de la educación pública es el requisito de la educación de los pobres, de los hijos de los trabajadores, de la clase media. En lugar de eso, ¿qué hicieron los estrategas del cambio educacional de la concertación? Se orientaron a la gestión económica, a una reforma de carácter económico de la educación. En lugar de enfrentar una reforma de tipo pedagógico que estuviera directamente vinculado a aquellos que más lo necesitan. Para decirlo de alguna manera, si en lugar de educación habláramos de un hospital, en lugar de hacer un plan de mejoramiento de la asistencia en salud, que estuviera dirigido a atender a los enfermos más graves, a los que más necesitan atención, estuviéramos preocupados de la administración de los hospitales. Correcto. Entonces, estamos absolutamente vueltos de espalda a la realidad educativa, ¿no? Porque aquí pareciera ser que lo importante es cómo se reparten la torta. Y de hecho, la Iglesia, que históricamente ha intervenido en los debates educacionales desde 1870 en adelante, defendiendo los intereses ideológicos de la Iglesia y de la privilegio, finalmente. Bueno, en fin, claro, porque eso es, ¿no? Recordemos que la Universidad de Chile, que se le debe a la Universidad de San Felipe, las primeras carreras que se imparten son teología. Recién, con los gobiernos liberales a fines del siglo XIX, la Universidad de Chile se vuelca hacia las ciencias naturales y hacia otras profesiones. Pero la Iglesia siempre ha tenido una participación relevante, defendiendo sobre todo sus principios de fe y su propuesta teológica e ideológica, porque ve que la educación puede ser el vehículo principal para que esas ideas se canalicen. Confiarle que la familia, miles de familias les confíen los niños para una catequización que ya no se hace en las comunidades indígenas como se hacía en la colonia, sino que se hace en estos colegios religiosos, es un gran privilegio que ellos tienen a pesar de la separación del Estado de la Iglesia. Entonces, pero la discusión respecto a cómo se reparten los fondos, cómo se distribuyen los fondos, ha sido evidentemente un eje que ha puesto finalmente la discusión en manos de los que son más poderosos y de los que no defienden intereses educativos, que no quieren que esta educación pueda servir efectivamente a los más pobres, sino a quienes ven en la educación un fin de ganancia y un fin de enriquecimiento. Si bien es cierto, el fin del copago, el fin del lucro, son medidas esperadas, necesarias y urgentes, lo prioritario es invertir, ¿no?, en los colegios municipales, es sacar los colegios municipales, es que el ministerio recupere la educación municipal, que sean los educadores y las comunidades las que gestionen sus colegios, que generemos proyectos pedagógicos y educacionales que estén de acuerdo a la realidad de las comunas,
y que por lo tanto efectivamente generemos oportunidades para que los chilenos, sobre todo los chilenos mejor trabajadores y los chilenos más pobres, puedan ver efectivamente esto que ellos anhelan, que la educación sea un vehículo del cambio de su condición social. Vale. ¿Cuánto?